¿Qué pasaría si las lanchas que podrían cerrar una de las rutas de navegación más transitadas del mundo estuvieran escondidas dentro de una montaña en este mismo momento, esperando la orden de avanzar? Eso no es una suposición. Eso está confirmado. Y esta semana, el ejército de EEU fue directamente tras ellas. Antes de entrar en lo que realmente sucedió, dale al botón de me gusta, toca suscribirse y envíale esto al amigo que siempre te pregunta: espera, ¿eso es real o es solo palabrería de internet? Porque esto es real y te voy a mostrar exactamente cómo lo sabemos. Dejemos el escenario bien sentado porque mucha gente que se está sumando a esta historia en este momento se ha perdido por completo los últimos meses, y sin ese trasfondo, nada de esto tiene sentido. A finales de febrero de este año, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta contra Irán que cambió a toda la región de la noche a la mañana. El líder supremo de Irán murió en ese ataque inicial junto con varios comandantes de alto rango. Irán lo calificó de acto de guerra, EUU, e Israel lo llamaron un ataque preventivo para detener una amenaza mucho mayor antes de que pudiera ocurrir. En cuestión de horas, los misiles volaban en ambas direcciones. En cuestión de días, este se convirtió en el conflicto abierto más grande que el Medio Oriente había visto en una generación. Ahora, aquí está la parte que importa específicamente para la historia de hoy. En las semanas posteriores a ese ataque inicial, el poder aéreo estadounidense e israelí atacó con fuerza a la Marina de Irán. Los puertos fueron golpeados, las bases fueron golpeadas, los barcos fueron hundidos en el puerto antes de que tuvieran la oportunidad de salir. Si miraras las fotos de satélite de marzo, pensarías que la capacidad de Irán para luchar en el mar básicamente había sido eliminada, pero no fue así. Y la razón de esto es el punto principal de este video. Verás, Irán sabía hace décadas que nunca podría construir una marina que pudiera ir de tú a tú con Estados Unidos. Grandes buques de guerra, portaaviones, destructores, esa simplemente no es una pelea que Irán pudiera ganar, y sus planificadores militares lo sabían. Así que en lugar de intentar igualar el poder de fuego estadounidense, construyeron algo completamente diferente. Miles de lanchas de ataque pequeñas, rápidas y baratas. Lanchas que no cuestan casi nada en comparación con una fragata. Lanchas que pueden llevar misiles o torpedos. Lanchas que son difíciles de detectar, difíciles de rastrear y fáciles de reemplazar si pierdes una. Y aquí está la parte genial, la parte que genuinamente debería impresionarte incluso si no tienes interés en la estrategia militar. Irán no solo construyó estas lanchas, sino que les construyó hogares a lo largo de la rocosa costa sur y en un puñado de islas estratégicas situadas justo dentro del estrecho de Hormuz. Irán pasó años tallando túneles y cuevas directamente en las montañas. Verdaderos puertos ocultos construidos en roca sólida donde estas lanchas rápidas podían permanecer protegidas, repostar, rearmarse y lanzarse de nuevo en minutos. Desde el aire, desde el espacio, desde el radar de un buque de guerra, solo parece una costa vacía, roca, acantilados, nada que ver, y luego aparece una abertura oculta y las lanchas salen a borbotones hacia las rutas de navegación antes de que alguien tenga tiempo de reaccionar. Es por eso que meses después de esta guerra, después de que EEUU destruyera la mayor parte de la marina visible de Irán, los funcionarios todavía hablaban de las lanchas rápidas iraníes como una amenaza activa. Porque los barcos que puedes ver en las imágenes de satélite no son los barcos que más importan aquí. Los que están escondidos dentro de una montaña sí lo son. Ahora, hablemos de lo que realmente ha sucedido solo en el último mes, porque de aquí es de donde viene el título de este video. Y quiero guiarte cuidadosamente a través de ello porque hay una diferencia entre lo que está confirmado y lo que la gente en línea está exagerando. A principios de julio, después de que las fuerzas iraníes atacaran varios buques comerciales cerca de Omán, el Comando Central de EEU lanzó una respuesta masiva. Las declaraciones públicas confirmaron que EEU golpeó más de 80 objetivos individuales en todo el sur de Irán en una sola operación. Sistemas de defensa aérea, centros de mando, radares costeros, sitios de misiles antibuque y, según los propios números del CENTCOM, más de 60 lanchas de ataque rápido del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, muchas de ellas en o cerca de las mismas islas de las que estamos hablando, la isla de Keshm, Bandar Abbas, un pueblo costero llamado Sirik. Estas son las ubicaciones exactas que los analistas han señalado durante años como el corazón de la red secreta de lanchas de Irán. Ese tampoco fue un evento de una sola vez. A mediados de julio, el CENTCOM llevó a cabo rondas adicionales de ataques, cada una descrita públicamente como más grande que la anterior. Un funcionario estadounidense dijo a los periodistas que un ataque a mediados de julio fue de 4 a 5 veces mayor en alcance que la operación que le precedió.
Los medios estatales iraníes reportaron explosiones en Keshm y en la isla de Kish, otra ubicación vinculada a la presencia militar costera de Irán, y la propia agencia de noticias semioficial de Irán reportó múltiples explosiones en Sirik en una sola noche. Por el lado estadounidense, el CENTCOM confirmó que estaba apuntando a sistemas de vigilancia costera, almacenamiento de misiles y capacidad de ataque marítimo, específicamente para reducir la capacidad de Irán de amenazar a los barcos que se mueven a través del estrecho de Hormuz. Y luego, hace poco, después de que Irán intentara un ataque contra las fuerzas estadounidenses en la región EEU, respondió de nuevo. Esta vez, el CENTCOM describió la operación como una respuesta poderosa, golpeando centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, sitios de vigilancia costera y lo que los funcionarios llamaron capacidades marítimas. Se reportaron explosiones a lo largo de un tramo inusualmente amplio de la costa esta. Ves, Bushehr, la isla de Kish, Avaz, la isla de Keshm, otra vez. Un funcionario estadounidense calificó la escala del bombardeo de esa noche como aproximadamente el doble del tamaño del ataque anterior. Por lo tanto, si estás viendo esto y pensando, espera, ¿no destruyeron ya la mayor parte de la marina de Irán en marzo? Tienes razón en estar confundido, y esa confusión es exactamente por qué esta historia merece un desglose real en lugar de un titular de 5 segundos. Los grandes barcos se abordaron en su mayoría desde el principio, lo que ha continuado arrastrándose mes tras mes, ataque tras ataque, es este problema más difícil. Llegar a las lanchas que no están en aguas abiertas donde las puedes ver, sino a escondidas dentro de roca tallada, a veces con puertas reforzadas, a veces con más de una entrada oculta, construidas específicamente para sobrevivir exactamente al tipo de campaña de bombardeo que se ha estado ejecutando contra ellas durante meses. Si este tipo de historia es exactamente la razón por la que sigues, volviendo a este canal, hazme un favor en este momento. Toca ese botón de suscribirse y activa las notificaciones porque este conflicto todavía se está moviendo y no voy a dejar que te pierdas la próxima actualización por accidente. Hablemos de por qué estos escondites han sido tan increíblemente difíciles de dejar fuera de combate por completo, porque este es genuinamente uno de los problemas más difíciles en la guerra moderna, y comprenderlo cambiará la forma en que ves cada titular futuro sobre esta guerra. Imagina roca sólida, a veces de cientos de metros de espesor, interponiéndose entre una bomba y su objetivo. Esa no es una pared que se derrumba como lo hace un edificio. Eso es una armadura natural construida por el propio planeta a lo largo de millones de años y ninguna cantidad de ingeniería moderna hace que traspasar eso sea fácil. Para destruir realmente una instalación como esta, necesitas armas especializadas anti-búnker, diseñadas para enterrarse profundamente antes de explotar. Necesitas inteligencia muy precisa sobre dónde están realmente las cámaras internas, porque si solo haces un cráter en la entrada sin tocar lo que hay, dentro las lanchas siguen allí sentadas a salvo, listas para salir de nuevo en el momento en que se hagan las reparaciones. E incluso entonces, si una base tiene múltiples entradas, lo cual muchas de estas tienen por diseño, sellar una puerta no significa que la instalación esté terminada. Podría significar simplemente que las lanchas salen por una abertura diferente unos días después. Esta es toda la lógica detrás de por qué Irán construyó estas bases talladas en montañas en lugar de simples cobertizos para lanchas en la playa. Un cobertizo para lanchas se aplasta en una sola pasada, una montaña no. Los planificadores militares de Irán entendieron que una campaña de bombardeo contra una infraestructura blindada, oculta y dispersa como esta se vuelve lenta, costosa y frustrante para cualquiera que intente cerrarla, incluso con una superioridad aérea total. Y eso es exactamente lo que estamos viendo desarrollarse en este momento, ataque tras ataque, semana tras semana contra una amenaza que sigue sobreviviendo debido a dónde se está escondiendo. Hay una táctica que hace que estas lanchas sean especialmente peligrosas una vez que salen y vale la pena comprenderla porque explica por qué EEU y sus aliados se toman esta amenaza tan en serio a pesar de que se trata de lanchas individualmente diminutas en comparación con un buque de guerra. Se llama enjambre. En lugar de que una lancha intente luchar contra un buque de guerra directamente, lo cual perdería por completo, docenas de pequeñas lanchas se lanzan desde ubicaciones ocultas, dispersas al mismo tiempo, y convergen en un solo objetivo desde múltiples direcciones a la vez. Algunas llevan misiles, algunas llevan torpedos. El objetivo no es ganar una pelea justa. El objetivo es abrumar las defensas de un barco a través de números puros e impredecibilidad, viniendo desde ángulos que una tripulación no puede vigilar todos a la vez.
Hay imágenes reales de años antes de que esta guerra comenzara que muestran lanchas rápidas iraníes practicando exactamente este tipo de formación cerca de un destructor de EEU, cerrando la distancia desde varias direcciones mientras se emitían advertencias por radio. Esa no es una amenaza teórica, esa es una ensayada. Ahora, quiero ser honesto contigo sobre algo porque creo que mucha de la cobertura en línea en este momento está vendiendo más de lo que realmente está confirmado. Y prefiero que escuches la versión precisa de mí antes de que te me entusiasmes con un titular que no es del todo cierto. Lo que está confirmado por las propias declaraciones públicas del CENTCOM y de múltiples medios independientes es que EEUU ha golpeado de manera repetida y pesada la infraestructura militar que rodea estos escondites costeros, sitios de misiles, radares, centros de mando, lanchas de superficie atrapadas al descubierto, docenas de embarcaciones de ataque rápido, confirmadas destruidas, lo que no he visto confirmado en ninguna parte, ni por el CENTCOM, ni por ningún medio que haga un periodismo serio. Es una afirmación específica de que las fuerzas estadounidenses hayan penetrado o colapsado realmente los sistemas de túneles blindados en sí mismos, la roca real tallada donde las lanchas se refugian en lo profundo de la montaña. Esa distinción importa. Golpear con fuerza la línea costera alrededor de estos escondites es muy real y está muy confirmado. Afirmar que los propios búnkeres subterráneos han sido abiertos es una afirmación mucho mayor. Y en este momento no es algo que el registro público realmente respalde. Si ves a alguien diciendo eso con total confianza, lo trataría con verdadero escepticismo hasta que esté confirmado por más de una fuente. También hay un costo humano en todo esto que es fácil de perder de vista cuando solo estás viendo imágenes de ataques y leyendo números en una pantalla. Esto no está sucediendo en alguna zona militar completamente vacía y alejada de la vida ordinaria. Estas áreas costeras tienen pueblos, trabajadores, familias viviendo cerca. Los informes que salen de Irán describen bajas civiles por estas olas de ataques, incluidas personas sin conexión alguna con las operaciones militares. Eso no borra la importancia militar de estos objetivos. Solo significa que esta historia no es puramente una historia de equipamiento militar y no debería ser tratada como tal. Alejemos el zoom por un segundo, porque hay una pieza más grande de este rompecabezas que mucha gente se pierde por completo. Los ataques son solo la mitad de la campaña de presión que se está ejecutando contra Irán en este momento. La otra mitad es un bloqueo naval, y francamente podría importar aún más a largo plazo que cualquier bombardeo individual. Desde que EEU restableció el bloqueo a los puertos iraníes, el daño económico ha sido impresionante. Miles de millones de dólares en ingresos petroleros perdidos, cientos de millones más, agotándose cada día que continúa el bloqueo, golpeando una economía que ya estaba tensa por años de sanciones antes de que comenzara esta guerra. Los barcos han sido interceptados, algunos han sido confiscados por completo. Y sí, algunas embarcaciones aún han logrado colarse porque ningún bloqueo es completamente hermético, pero el sangrado general es real y es constante. Por lo tanto, imagina el panorama completo con el que Irán está lidiando en este momento. Ataques militares directos martillando su costa y su red oculta de lanchas por un lado. Un estrangulamiento económico masivo agotando lentamente sus recursos por el otro. Ambas campañas de presión ejecutándose al mismo tiempo, claramente diseñadas para trabajar juntas hacia el mismo resultado, terminar con la capacidad de Irán de amenazar una de las vías fluviales más importantes del planeta. Y aquí está el matiz que hace que toda esta historia sea genuinamente más interesante que un simple titular de buenos contra malos. Destruir la mayor parte de la marina visible de Irán en las primeras semanas de esta guerra no impidió que Irán continuara amenazando el estrecho de Hormuz después. Los analistas que siguen de cerca este conflicto han señalado que los grandes barcos convencionales de Irán nunca fueron realmente el núcleo de esta amenaza en primer lugar. El verdadero poder disruptivo siempre estuvo sentado en esos búnkeres costeros ocultos, en lanchas demasiado pequeñas y demasiado bien escondidas para ser eliminadas fácilmente desde el aire. Lo que significa que hundir los costosos y visibles buques de guerra en marzo, por muy dramático que se viera en cámara, apenas tocó la capacidad real que ha mantenido esta lucha durante meses desde entonces. Hay una capa más que vale la pena mencionar antes de llegar a lo que todo esto significa realmente, porque se conecta directamente con todo lo que acabamos de repasar. Irán no solo ha estado protegiendo lanchas rápidas dentro de estas bases costeras. También hay una seria capacidad de colocación de minas ligada a la misma infraestructura. Y las minas son una amenaza genuinamente subestimada en la guerra naval. A diferencia de un misil, una mina no necesita una tripulación esperando ni una guía continua.
Puede quedarse tranquilamente en una ruta de navegación durante semanas esperando. Limpiar minas de manera segura y exhaustiva es un trabajo lento, cuidadoso y peligroso. Y es exactamente el tipo de operación que se vuelve aún más peligrosa cuando el área que estás intentando limpiar está defendida por lanchas rápidas ocultas capaces de salir en enjambre desde múltiples direcciones, incluso en un escenario donde los combates se detuvieran mañana. Esa amenaza persistente no desaparecería, simplemente. Tomaría tiempo real, riesgo real y recursos reales para limpiar por completo. Antes de llegar al final, aquí está tu tercer y último recordatorio, y voy a hacer este de manera diferente. Deja un comentario en este momento, solo una palabra, línea costera. Sí, llegaste hasta aquí, porque quiero ver cuántos de ustedes realmente se quedaron con la historia completa en lugar de saltar al final. Genuinamente ayuda a este canal más de lo que piensas, y leo cada uno de ellos. Entonces, ¿dónde nos deja esto realmente? Si le quitas los titulares dramáticos y solo miras lo que está confirmado, este es el panorama honesto. Irán pasó aproximadamente 2 décadas construyendo un sistema defensivo diseñado específicamente para sobrevivir exactamente al tipo de abrumadora campaña aérea que está enfrentando en este momento. Lanchas rápidas ocultas dentro de cuevas costeras blindadas, una doctrina por capas construida enteramente en torno a la idea de que no necesitas ganar una pelea justa contra un ejército más grande, solo necesitas asegurarte de que ese ejército nunca pueda terminar el trabajo por completo. Y meses después de una de las campañas de bombardeo más intensas que esta región ha visto en una generación, con docenas de ataques confirmados golpeando la línea costera alrededor de estos escondites una y otra vez, ese sistema todavía está funcionando, no intacto, no ileso, genuinamente dañado, de hecho, con la destrucción confirmada de docenas de lanchas e infraestructura principal, pero tampoco eliminado. Ese no es un final limpio y satisfactorio, y lo sé. No hay un solo momento dramático aquí donde puedas decir, eso es todo, se acabó, un lado ganó claramente. Lo que realmente estamos viendo es algo más lento y honestamente más realista históricamente. Presión sostenida contra una infraestructura que fue construida a propósito para ser increíblemente difícil de destruir por completo. Y si la historia sirve de guía, los conflictos como este rara vez terminan con un golpe de knockout perfecto. Tienden a calmarse lentamente a través de una mezcla de agotamiento, presión económica y movimientos diplomáticos silenciosos que ocurren en segundo plano mientras los ataques siguen siendo titulares en primer plano. Y tal vez esa sea la verdadera lección enterrada dentro de toda esta historia. No se trata realmente de lanchas o cuevas o bombas en absoluto, no en su núcleo. Se trata de lo que sucede cuando una potencia más pequeña se niega a pelear la pelea que todos esperan que pelee y construye algo paciente y oculto en su lugar, algo diseñado para durar más que los titulares en lugar de ganar una sola batalla. Dramática. Si crees que esa estrategia es una ingeniería admirable o algo mucho más oscuro, depende enteramente de qué lado de esta guerra la estés viendo. Pero de cualquier manera, comprenderlo es la diferencia entre saber realmente lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz en este momento y solo reaccionar a cualquier título que sea tendencia hoy. Seguiré rastreando esto de cerca porque no ha terminado, ni de lejos. En el momento en que haya algo nuevo y debidamente confirmado, búnkeres costeros realmente penetrados, un avance diplomático serio, cualquier cosa que cambie este panorama, te lo traeré directamente, con fuentes adecuadas, sin exageraciones. Hasta entonces, mantente alerta, mantente escéptico de cualquier cosa que prometa una victoria total instantánea, y nos vemos en el próximo.